El título de la instrucción de esta noche tiene por nombre el incienso. Amén. El incienso. Cuando se habla de incienso, se habla de aroma, se habla de perfume. Eso quiere decir incienso. Cuando uno va a la Biblia, el significado más preciso que da la Biblia de incienso es aroma, es perfume, pero no cualquier aroma, no cualquier perfume. Es un perfume, es un aroma agradable. Amén. Así como en lo literal hay aromas que molestan, que no son agradables, en lo espiritual también hay aromas que son agradables y que no son agradables. Y cuando se habla de aroma o de perfume, se habla del sentido del olfato, se habla del discernimiento. Amén. Allí se está hablando de discernir el perfume, el aroma que cada uno de nosotros, o en cada uno de nosotros, o de cada uno de nosotros desprende. Amén. Y para hablar del incienso tendríamos que ir al Antiguo Testamento. Porque es que el incienso lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Una de las acepciones o uno de los sinónimos de incienso bíblicamente es adoración. Es adoración. Pero entonces iniciemos con este pasaje. Dice Éxodo capítulo 30, verso 1, versión Biblia de las Américas. Y allí está el subtítulo, el altar del incienso. Es instrucción que Dios le da a Moisés directamente. ¿En dónde recibe Moisés toda esta instrucción? En el Sinaí, en el monte Sinaí. O sea, Moisés ascendió. Queremos recibir consejo, queremos recibir instrucción de parte del Señor, queremos recibir guianza, instrucción. Hay que ascender, hay que subir. Y eso habla de tener comunión con el Señor. Pero entonces le dice el Señor a Moisés: harás también un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Madera de acacia. Pero ese altar del incienso, que era de madera de acacia, estaba cubierto por oro. Entonces la madera de acacia habla de humanidad, pero el oro habla de divinidad. Amén. Entonces es Dios mostrándole a Moisés lo divino operando y obrando ¿en quién? En la humanidad. Cuando vemos este capítulo 30, verso 34 al verso 39, allí está toda la instrucción, o casi toda la instrucción del altar del incienso. Y el capítulo 30 hasta el capítulo 40, allí está toda la instrucción ¿de qué? De un lugar llamado el tabernáculo de Moisés. ¿Por qué? Porque ese altar del incienso no estaba por ahí tirado, o no estaba en cualquier lugar. Amén. Mire cómo sigue la instrucción de Dios a Moisés. Dice la palabra de Dios, Éxodo capítulo 30, verso 34 y 35, Biblia de las Américas, misma versión anterior. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma especias, estacte, uña aromática y gálbano, especias con incienso puro, que haya de cada una igual peso. Con ello harás el incienso un perfume, obra de perfumador, sazonado, puro y santo. Amén. Entonces allí vemos 5 ingredientes. Porque el quinto ingrediente es sazonado. Cuando uno va al original o mira otras versiones, para que se sazonara ese incienso se necesitaba sal. 5 ingredientes. Lo mismo que el altar del holocausto. El altar del holocausto habla de 5 utensilios. Y esos 5 utensilios habla de los 5 ministerios. Son los 5 ministerios los que presentan, los que enseñan el sacrificio de Cristo. Porque de eso habla el altar del holocausto. Pero entonces, si el altar del incienso tiene 5 esencias, tiene 5 ingredientes, allí también está operando los 5 ministerios. Estamos hablando de 5 ministerios, pero del Espíritu. Amén. Bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. No bajo su propia dirección, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces, son 5 ingredientes. Y si se habla de estacte, se habla de un aceite de mirra. Y allí se habla de sufrimiento. Si se habla de uña aromática, se habla de un olor intenso. Si se habla de gálbano, el gálbano, las características del gálbano es medicina
y es fragancia. Se habla de un incienso puro. Ese incienso puro, la función era traer tranquilidad, traer reposo, traer paz, porque era una fragancia que cuando se esparcía lo que ministraba era eso: entrar en paz, entrar en tranquilidad, entrar en reposo. Entonces cada uno de esos 5 ingredientes, y la sal habla de santidad. Por eso dice puro y santo, puro. Y ese puro es sin mezcla, santo, mío. Por eso Dios, cuando le da la instrucción a Moisés acerca del altar o del tabernáculo, 7 veces le dice Dios a Moisés. Desde Éxodo capítulo 25 hasta Éxodo capítulo 40, 16 capítulos, toda esa instrucción del tabernáculo, el tabernáculo, el tabernáculo. Pero no solo se ve en Éxodo, se extiende hasta Josué, hasta la conquista de Canaán. Hasta ahí ya aparece la palabra tabernáculo. Allí desaparece la palabra tabernáculo y Dios le da la instrucción a Moisés y le dice: lo vas a hacer como te indiqué, de acuerdo al diseño que viste en el cielo, porque hay un tabernáculo celestial y este tabernáculo era una copia del tabernáculo celestial. ¿Y ese tabernáculo de qué nos habla? ¿O es una sombra y figura de qué? Lo hemos aprendido, lo hemos estudiado y creo que lo tenemos guardado. Ese tabernáculo habla del sacrificio de Cristo, pero ese tabernáculo habla también de la iglesia. Mire allí el tabernáculo, lugar atrio, lugar santo y lugar santísimo. Allí fue colocado el altar del incienso, porque Dios le da la instrucción a Moisés de hacer el tabernáculo, pero no solo el tabernáculo, sino todo el mobiliario del tabernáculo. Todo es indicación, todo es dirección de Dios. Ahora, si el tabernáculo es figura de la iglesia, quiere decir de que es Dios, en ese tiempo el Espíritu Santo, el que está diseñando o el que le está indicando a los ministros cómo se hace o cómo formar ese tabernáculo que es la iglesia, cómo sostener, cómo preparar ese tabernáculo que somos usted y yo. No es por pensamientos humanos, ideas humanas, opiniones humanas, o yo pienso que es así, no. 7 veces le dice Dios a Moisés: lo vas a hacer de esta forma. ¿Y 7 es número qué? Perfecto. Entonces ese diseño, ese tabernáculo es perfecto. Así como Dios dio el diseño a Noé en Génesis 6 del arca, perfecto, Dios todo lo que hace es perfecto. Dios todo lo que hace es bueno. Dios no crea nada malo. Que el corazón del hombre se desvíe es otra cosa. Que la creación preadámica que cayó falle es otra cosa. Pero Dios todo lo hizo bueno. Dios no creó al diablo, Dios no creó a Satanás. Dios creó a Luz Bella, Dios creó un querubín perfecto. Pero a él, su corazón se llenó ¿de qué? De maldad y de iniquidad. Habla el tabernáculo, figura de la iglesia, figura del sacrificio de Cristo Jesús. Mire cómo estaba conformado el tabernáculo. Estaba conformado por 6 muebles, o sea, el mobiliario era 6 cosas, 6 unidades: altar del holocausto, el lavacro, el candelero, los panes de la proposición, el altar del incienso y el arca del pacto. 6. No es coincidencia que 6 es número de hombre. Quiere decir que este es el plan de salvación de Dios para la humanidad. Allí está el plan de salvación de Dios para la humanidad. Y cuando uno ve cada mueble, Cristo Jesús cumple cada uno de esos lugares. Cada uno de esos lugares los cumple Cristo Jesús. Él entra por el atrio, pasa al lugar santo hasta terminar en el lugar santísimo. Por eso está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso Él está sentado a la diestra de Dios Padre. 6. Y 6 es número de hombre. Pero llámenos la atención lo siguiente. Y es que el altar del incienso
limitaba con el lugar santísimo. O sea, estaba el altar del incienso y delante del altar del incienso estaba el arco de la alianza o el arca del testimonio, que habla de la presencia de Dios. Debería llamarnos la atención eso. ¿Por qué? Porque eso habla de la evolución o de nuestra evolución como cristianos o de nuestro crecimiento como cristianos. Que ese altar del incienso esté delante. Recordemos que lo separaba un velo, pero cuando Cristo Jesús muere, ese velo se rompe de arriba abajo. Quiere decir que el altar del incienso no hubo ningún obstáculo. El altar del incienso quedó frente al arca del pacto, frente a la presencia de Dios. Y ese altar del incienso, si habla de Jesucristo, habla de usted y habla de mí. Habla de la iglesia. Habla de la iglesia del Señor Jesucristo. De eso habla el altar del incienso. Recordemos algo: madera y cubierto por oro, pero tenía 2 varas. Y esas 2 varas era para transportar, mover el altar del incienso. Así como se transportaba sobre los hombros el altar del holocausto, se transportaba el altar del incienso y el arca del pacto. Del mobiliario, esas 3 cosas se transportaban en los hombros. ¿Por qué? Porque tenían varas. Varas de madera cubiertas de oro. ¿Y esas varas hablan de qué? ¿De qué creen que hablan esas varas del altar del incienso? Habla de santidad, habla de espíritu y de verdad. Esas 2 varas. Por eso Él busca adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Si el altar del incienso es sinónimo de adoración y habla de fragancia y habla de perfume, el arca del pacto es la presencia de Dios. Pero lo que hacía el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar hasta el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, era llevar un incensario, tomar incienso de ese altar del incienso y presentarlo en el arca del pacto, y se llenaba el lugar santísimo de ese aroma. Quiere decir que usted y yo tenemos que dar olor fragante, tenemos que ser buen perfume. Mire, allá afuera literalmente hay perfumes baratos, ordinarios, pero usted y yo no podemos dar un perfume ordinario, barato. Tenemos que dar nuestro mejor perfume, nuestra mejor fragancia. ¿Por qué? Porque siendo el altar del incienso cada uno de nosotros, estamos delante de la presencia del Señor. Entonces Él va a discernir, Él va a juzgar qué olor, qué fragancia estamos dando. Porque una cosa es que seamos altar, madera, pero ¿qué hay dentro de nosotros? Están esos 5 ingredientes. Porque esos 5 ingredientes, ¿quién los proporciona? El Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo es el que proporciona esos ingredientes en cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros demos olor grato, demos fragancia agradable al Señor. ¿Por qué? Porque estamos delante de la presencia del Señor. Si nos presentamos delante de la presencia del Señor con pecado, en pecado, estamos dando olor no grato para el Señor. Pero si estamos buscando dar un incienso en espíritu y en verdad, porque esa palabra en espíritu es con E minúscula, o sea, en nuestro espíritu. Entonces no se vale presentar incienso delante del Señor en el alma o en la carne. ¿Por qué? Porque si se habla del altar del incienso que está en el lugar santo, si vamos al lugar anterior que es el lugar atrio y está el altar del holocausto, allí se habla de carne. Entonces hay 2 aromas. Hay 2 aromas que los cristianos deben de presentar delante del Señor. Olor a carne,
Pero ese olor a carne es hacer morir nuestra carne. No darle gusto a nuestra carne. Porque quien está atento con su olfato, una de las principales características del león es su olfato. Es quien está pendiente de qué olor, de qué fragancia estamos dando, es aquel que es como león, rugiente. O sea, el que imita al león de la tribu de Judá. Entonces, si estamos haciendo morir nuestra carne con el fuego de Dios, porque es Dios el que provee ese fuego, y si se habla de fuego, se habla del Espíritu Santo de Dios. Entonces, lo que quiere el Espíritu Santo de Dios, porque es que el altar del holocausto antecede al altar del incienso, es que usted y yo muramos, o que se muera nuestra carnalidad, todo deseo carnal, todo pensamiento carnal, es necesario que muera, es necesario que sea consumido por el fuego de Dios. Y si nos presentamos ya como altar del incienso, es como si nos metamorfizáramos, como si cambiáramos. Si nos presentamos bien, no dándole gusto a la carne, haciendo morir los deseos de la carne, nos presentamos delante del Señor, vamos a dar olor grato. Pero si le hemos estado dando gusto a la carne y nos presentamos delante del Señor y no hay un arrepentimiento, no vamos a estar dando olor grato. Mire que les decía, es como que es una evolución del cristiano, es el caminar del cristiano. Lugar atrio, el altar del holocausto. Y la Biblia dice que él prefiere obediencia antes que sacrificios y holocaustos. Entonces el altar del holocausto habla de obediencia. Pero si voy al lavacro, ¿de qué habla el lavacro? El lavacro habla de limpieza. Entonces usted y yo debemos de obedecer la palabra del Señor. No basta con solo ofrendar, diezmar, venir a la iglesia. No, obedecer la palabra. Obedecer la palabra, obedecer los mandamientos, obedecer el mandato divino. Y el lavacro habla de limpieza. Eso habla, ¿sabe qué? De limpiarnos, de estar constantemente limpiándonos, limpiándonos, limpiándonos. Por eso dice la palabra, el que esté limpio, nos creemos limpios a veces. A veces nos creemos muy santos y resulta que no. Por algún lado podemos estar fallándole al Señor. Por eso se habla del olfato. Por eso se habla de aroma, de perfume. Porque así como Dios olfatea nuestras vidas, usted y yo también discernimos y sabemos a qué estamos oliendo. Cuando nos levantamos, no olemos muy bueno. Pero nos duchamos, nos bañamos, nos perfumamos y olemos bueno. Entonces usted y yo nos discernimos. Usted y yo sabemos en qué estado estamos delante del Señor. Usted y yo sabemos qué fragancia, qué aroma estamos dando. ¿Agradable o desagradable? Mire, es una creencia judía. Resulta que el altar o el arca de la alianza que está en el lugar santísimo, dicen los judíos que esas varas, hay algo, y es que Dios da la instrucción de todo ese mobiliario, pero no le da la instrucción de la medida de las varas. Usted lee, busca, y ahí no está la instrucción de la medida de las varas. Pienso yo, que esa medida de las varas es de la que usaban los pastores. Y eso habla de casi 2 metros. Pienso yo. ¿Amén o no amén? Eso creo yo, pero él no daba esa instrucción. Dios le daba la instrucción de todo, pero no dio la instrucción de esas varas. Por eso usted y yo tenemos que medirnos. Medirnos es que debe haber una introspección y mirar cómo estamos. Somos esa arca del incienso. Este cuerpo, porque allí se habla de madera y es madera de acacia, pero estaba cubierta de oro. Eso habla de divinidad. En usted y en mí hay divinidad.
Cuando Cristo nos tomó, usted y yo nos vestimos de divinidad. Y la divinidad, ¿dónde se manifiesta? En el Espíritu. Porque si hay un lugar donde está ubicada el arca del pacto, el arca de la alianza, es en el Espíritu. Pero entonces el Espíritu ministra, debe ministrar el alma y debe ministrar el cuerpo. Usted y yo sabemos qué olor estamos dando. Si esa arca del incienso era movible, se transportaba, eso habla de nuestro caminar. ¿Cómo está nuestro caminar diario? ¿Cómo estamos caminando? De acuerdo a cómo estemos caminando, estamos dando olor fragante o olor no fragante. Porque ese olor era fragante, era un olor que le agradaba a Dios. Si Dios le dio la instrucción a Moisés de esos 5 ingredientes, es porque Dios sabía, Dios tenía la certeza de que allí se iba a levantar un olor grato para él. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con el incensario. Ya ahora no es así. Ya ahora no es así. Ya usted y yo, como arca de incienso, entramos delante del arca del pacto, la presencia de Dios, y Él ya va a juzgar qué perfume estamos dando, qué olor estamos dando. En el atrio, olor a carne. Era sacrificado el cordero y el fuego descendía de parte de Dios, y ese cordero era consumido, o todos los sacrificios eran consumidos a cenizas. Olor a carne. Pero moría, porque cuando uno de los sinónimos de altar es matanza, es muerte, es sangre. O sea, tenemos que morir a nosotros. Si usted y yo no morimos a nosotros, si no morimos a nuestro ego, a nuestros deseos, a nuestra voluntad, a lo que queremos, ni siquiera olor a carne agradable a Dios hay. Hay olor a carne agradable, pero al diablo, a aquel que es como león rugiente. Y él se mueve en el atrio y se mueve en los aros, en los aires, perdón. O sea, se mueve en el ambiente terrenal, pero también se mueve en el ambiente espiritual. ¿Qué fragancia estamos dando? ¿Qué olor estamos dando? ¿Qué fragancia estamos dando? Pregúntese usted allí. ¿Estamos dando olor grato al Señor? Es olor grato. Es un perfume grato al Señor nuestras vidas. Porque podemos vestirnos muy bonito. Inclusive el papá nos platicaba el domingo. Perfumarnos, usar perfume bien bueno, costoso. Eso es en lo literal. Pero en lo espiritual, si usted y yo permitimos que el Espíritu Santo esté suministrando estos 5 ingredientes, vamos a estar dando olor grato, porque es que esos 5 ingredientes se consumían, eran molidos, pero se reducían, o sea, no quedaban sirviendo, eran desechados. ¿Sabe qué quiere decir eso? Usted y yo tenemos que estar constantemente buscando la presencia del Señor, buscando, teniendo intimidad con el Espíritu Santo de Dios, para que no solo ministre aceite. Uno de esos ingredientes habla de aceite. Quiere decir que para que haya combustión, tiene que haber aceite. Y ese aceite lo proporciona el Espíritu Santo de Dios. Ningún otro, espiritualmente hablando. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios suministra ese aceite, entonces va a haber combustión. Se van a consumir esos otros ingredientes, los 5 ingredientes, y van a dar olor grato. Recuerde que inclusive uno de los olores o uno de esos ingredientes trae reposo, trae paz, trae tranquilidad. Mire, cuando nosotros le fallamos al Señor, vea, un verdadero nacido, si le falla al Señor, se siente, le duele fallarle al Señor. Un verdadero nacido, le duele fallarle, pecar, le duele. Un ejemplo, el rey David.
El rey David, cuando se está bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios lo que va a hacer es que nos va a inclinar a ponernos en paz con Dios, a pedir perdón. Él nos va a inclinar a un verdadero arrepentimiento y Él va a removernos y nos va a incomodar. Pecaste, le fallaste. Eso tiene que pasar en cada uno de nosotros. Si somos ese altar del incienso para dar un olor grato, tiene que haber un arrepentimiento. Por eso se habla del lavacro, del bautismo, la primera administración del alma. Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber un verdadero reconocimiento, una verdadera revelación del sacrificio de Cristo Jesús. Si no se le da el valor que es al sacrificio de Cristo Jesús, pecamos. Y llega un momento que nuestra conciencia es cauterizada y ya no hay nada que hacer. Si nos dedicamos a pecar y no a reconocer nuestros errores, nuestras fallas, o es la carne o es el espíritu. Por eso se habla o en espíritu y verdad, o se adora, o se da olor grato, un perfume grato al Señor en espíritu y verdad, o no se da, o no estamos dando. Pero yo no puedo decir, sí, yo estoy dando algo, no. Son 5 ingredientes, ahí no se puede añadir nada. Y eso habla del lugar santo. Perfume, aroma, porque mire lo que expresaba el rey David. Salmo 100, verso 4, Biblia de las Américas: entras por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dale gracias, bendecid su nombre. Entonces por los atrios entras con acción de gracias. Por los atrios entras con alabanza, pero en el lugar santo se habla de adoración. Ahora allí el rey Salomón habla de atrios, porque el templo que Dios le mandó a construir, que le dio el diseño a David, era de 3 atrios y tenía diferentes puertas. Quiere decir que cuando usted y yo entramos por esa puerta, debemos de estar entrando con acción de gracias y alabanzas. Por eso, todo director de alabanza hemos notado que ¿qué hace? Ora, da gracias al Señor, presenta la fiesta y da gracias por la fiesta que se va a celebrar, y se inicia con alabanza. Alabanzas, gratitud. ¿Para qué? Mire, Dios mira nuestros corazones y nosotros a veces somos ingratos, a veces no valoramos el poder congregarnos. Venimos, entramos por esa puerta como si nada, y es algo que usted y yo tenemos que valorar, es algo que usted y yo tenemos que darle gracias a Dios por la oportunidad de poder venir y estar en su casa y alabarle. Porque mire, la alabanza es un instrumento de guerra. Entonces, para poder entrar a una atmósfera de adoración, primero hay que entrar en guerra. ¿Por qué? Porque no solo entidades espirituales van a impedir o van a querer poner obstáculo, también esta carne. ¿Por qué el rey David tomó 5 piedras? Hablando de 5 unciones: apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Porque es la unción, es por unción. Entramos en guerra. Mire, cuando usted y yo entramos allí, damos gracias al Señor, empieza la fiesta, empieza la alabanza y empieza una batalla. Allí hay una guerra.
Porque va a haber entidades que quieren impedir de que usted y yo entremos en la presencia del Señor en el momento de adoración. Entonces hay que alabar. Tan importante es la alabanza, la adoración, la palabra, la administración, ofrendas, diezmos. Todo es importantísimo en el tiempo de congregarnos. Y todo tiene un significado. Y en cada cosa se va a manifestar algo espiritualmente hablando de parte de Dios. Por eso en el atrio se habla de armadura. Mire, quien presentaba el incensario en el lugar santo era todo el sacerdocio levítico, se turnaban. Y allí podían entrar y se turnaban porque para ellos era un privilegio ministrar el altar del incienso. Solo que el sumo sacerdote, ese sí una vez al año entraba al lugar santísimo. Pero usted y yo somos sacerdotes. Ellos entran hasta el lugar santo, pero como usted y yo estamos en el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, podemos entrar hasta el lugar santísimo todos los días, todos los días. Alabanzas, alaban al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Señor. Lo que espiritualmente acontece cuando alabamos, si yo no alcanzamos a entenderlo, Mire que incluye la palabra salmo en el original hebreo es tejilá, y tejilá es alabanza. O sea, esos salmos son alabanzas, 150, alabanzas. Y si vamos a la palabra Yahweh o aleluya, porque la palabra aleluya es la abreviación de Yahvé o Yahweh, el significado de esa palabra es alabanza al Señor o alaba al Señor. Esa palabra Yahvé es alabanza al Señor y aparece 28 veces en la Biblia. 24 veces se usan los salmos. Y 4 veces se usa en el libro de Apocalipsis, para un total de 28. Pero si el rey Salomón, o allí en los Salmos aparece 24 veces, y 24 habla del orden sacerdotal, 24 órdenes sacerdotales, quiere decir que usted y yo como sacerdotes estamos llamados a alabar, a exaltar. ¿Pero a través de qué? Usando los salmos. Por eso la mejor inspiración en la alabanza es usando salmos. 24 órdenes sacerdotales y 24 veces aparece la palabra Yahvé, abreviación de alabado sea el Señor, o te alabo Señor, o alaben al Señor. Pero aparece 4 veces en el libro de Apocalipsis. Y Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan. Y si a alguien se refiere el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, ¿a quién es? Al Cordero, a Jesús. Entonces es como si esas 4 veces hablara el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Hay que alabarle porque Él es Rey. Hay que alabarle porque Él, siendo Dios, se hizo siervo. Hay que alabarle porque siendo hombre, siendo Dios, se hizo hombre perfecto. Hay que alabarle porque siendo Dios, se hizo hombre. Juan habla de Él como Dios, porque Él es Dios. ¿Cuántos creemos que Jesús es Dios? Hay que alabar a Jesús. Hay que alabar al Cordero. Mire, inclusive cuando a Juan se le muestra esa visión, en Apocalipsis capítulo 19, están los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Si allá se le adora, si allá se le alaba al Cordero que venció, no vamos a alabar usted y yo al Rey, al siervo, al hombre perfecto, a aquel que siendo Dios se hizo hombre. Usted y yo estamos obligados a alabar y a exaltar el nombre de Jesucristo.
Amén. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Señor. Alabanza. Hay quienes desprecian el tiempo de alabanza y el tiempo de adoración y llegan nada más a la palabra. ¿Cómo se va a entrar a la presencia? ¿Cómo va a estar un oído dispuesto a recibir si no se alabó y no se adoró? Ese oído no va a estar dispuesto. Ese espíritu no va a estar dispuesto a recibir lo que Dios tiene para él en ese momento. Alabanza, adoración, alabanza, atrio, para derribar fortalezas y entrar en su presencia. Amén. Pero entonces evoluciona, lavacro, limpieza, y pasas al candelero, y el candelero habla ¿de qué? De luz. Y la Biblia deja ver en el Nuevo Testamento de que Él nos alumbra, que Él se manifestó y usted y yo fuimos iluminados, fuimos alumbrados. Pero también deja ver de que ya siendo alumbrados nos convertimos en portadores de luz. O sea, esa luz que nos alumbró, porque usted y yo estábamos en tinieblas, ya esa luz no es externa, ya esa luz es interna. O sea, ya somos portadores de luz. Pero terminamos siendo hijos de luz. Eso enseña la palabra. Iluminados, portadores de luz e hijos de luz. O sea que hay que crecer. ¿Sabe de qué está hablando eso? Eso está hablando de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Pero también está hablando de nuestra conciencia, subconsciencia e inconsciencia. Todo nuestro ser tiene que ser alumbrado. Tiene que ser iluminado para que todo nuestro ser dé luz. Es que, ¿quién es la fuente de luz? Cristo Jesús. Él alumbraba. O sea, Cristo Jesús era una lámpara en medio de las tinieblas. Usted y yo estamos llamados a ser lámparas en medio de las tinieblas, portadores de luz. Pero llegar a ser hijos de luz. ¿Por qué? Porque los hijos heredan. Una oveja, un cordero, una cabra, pueblo. Podemos llamarnos pueblo de Dios. Pero el pueblo heredaba las riquezas del rey. Es el hijo el que hereda. Usted y yo tenemos que llegar a ese nivel, a esa estatura. Y está la mesa de los panes. Y allí habla la doctrina, habla del conocimiento. Usted y yo tenemos que estar creciendo en conocimiento, en doctrina. Entonces, en obediencia, en limpieza, con luz, con doctrina. Vamos a hacer esa arca de la alianza, del incienso, que va a dar buen aroma. Entonces vamos a dar buen aroma. Va a ser olor fragante lo que le demos al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra adoración va a ser conforme a su voluntad. Esa palabra adoración habla de ¿qué? Si uno va al original griego habla de proskuneo. Y proskuneo es inclinarse, rendirse, postrarse. Entonces en el atrio estamos batallando, moviéndonos de pie. Pero en el lugar santo, en la adoración, postrados. De pronto en lo literal no estamos postrados, pero espiritualmente o nuestro espíritu está rendido. Ese es el fin, de que usted y yo nos humillemos, nos rindamos, nos postremos delante de su presencia. Ese es el fin. Miremos esto. Mateo capítulo 2, verso 1 y verso 2. Sigo con la versión Biblia de las Américas. Usted sabe que una de las versiones que más se acerca al original es la Biblia de las Américas. Hay cantidad de versiones. Esta es para mí, o es una de mis favoritas, Biblia de las Américas. Dice Mateo capítulo 2, verso 1 y verso 2. Visita de los magos. Si uno va al griego, no son magos de hacer magia. Ahí el original griego es magoi.
Y allí habla de sabios, de gente muy culta, de gente muy inteligente, de gente muy preparada. Y astrónomos. Tenían mucho, o sea, tenían demasiado conocimiento en diferentes ramas, en diferentes aspectos. Entonces dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, he aquí, unos magos, unos magoi, del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron ¿qué? Obsequios de oro, incienso y mirra. Éxodo capítulo 30, altar del incienso. Jesús, ese altar del incienso. ¿Qué le estaban queriendo decir a Jesús o a María? Él es ese altar del incienso que deja ver 1500 años antes. Porque ese tabernáculo fue construido aproximadamente 1500 años antes. Ellos le estaban diciendo, ese es ese altar del incienso, el que estaba en el lugar santo. Pero ellos ya veían lo que era Jesús, ellos ya tenían conocimiento quién era Jesús. La tradición habla de 3 reyes magos, la tradición habla de 3 camellos. Pero mire lo que dice el profeta Isaías capítulo 60 verso 6. Nueva traducción viviente, Isaías capítulo 60, verso 6. Enormes caravanas de camellos convergerán en ti. ¿En dónde? En Jerusalén. Los camellos de Mayán y de Efa, los habitantes de Saba, traerán oro e incienso. Vendrán adorando al Señor. Entonces no eran 3 camellos. Entonces no eran 3 reyes magos, como habla la tradición. No era así. Ahora, dicen que de Madián y de Efa. ¿Y quién es Madián? Descendiente de Abraham. ¿Y quién es Efa? Descendiente de Madián. Madián descendiente de Abraham. Y Efa descendiente de Madián. Y también se habla de que Efa era un territorio. Pero ¿sabe qué era lo que ellos comercializaban? O sea, si eran descendientes de Abraham, ellos tuvieron que haber recibido conocimiento. Porque si se profetizaba de un Mesías, esa profecía del Mesías era transmitida no solo dentro de Israel, Jerusalén, eso se esparcía. Es como una noticia en otro país. Pero dice que los habitantes de Saba, y eso me habla de la reina de Saba, en los tiempos del rey Salomón. Y la característica de esa región de Saba, ahora si la reina de Saba tuvo contacto con el rey Salomón, quiere decir de que ella recibió conocimiento de la promesa y de la manifestación de un Mesías. Y lo principal que comerciaba Saba era mirra y era incienso. Ya le estaban diciendo a Jesús, tú eres ese altar del incienso. Mirra, tú eres el que va a sufrir. Tú eres el de Isaías capítulo 53. Tú eres el siervo sufriente. Tú eres el que va a padecer, porque eso es la mirra. Ahora, si se habla de mirra como uno de los ingredientes, quiere decir de que esa mirra está en nosotros. Quiere decir de que usted y yo estamos llamados a sufrir por el Evangelio. No a sufrir por tonteras, por amores o por cosas materiales. Usted y yo estamos a sufrir por el Evangelio. ¿A sufrir en qué sentido? Nos van a vituperar, nos van a señalar, nos van a menospreciar. Y eso no le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno, familia. Exageradamente bueno. Mire lo que dice Mateo capítulo 4, verso 10. Mire nuestro Señor Jesucristo. Esos reyes le indican y hablan. Él es ese altar del incienso. Él es el que va a dar olor fragante. Él es el que va a dar un aroma fragante. Por eso 2 veces le dice el Padre a Jesús, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Hay versiones que dicen que yo me deleito.
Y esa palabra deleito habla de un huerto. Y ese huerto habla de un buen aroma, y aroma fragante, de un perfume fragante, de olores fragantes. Dice Mateo capítulo 4, verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire esa palabra, ese esquema de la palabra servir. S, silencia el ego para elevar a los demás. E, entrega lo mejor de ti en cada interacción. R, responde con prontitud, claridad y amabilidad. V, vive el liderazgo como entrega, no como poder. I, inspira desde la humanidad y el ejemplo. R, recuerda que primero es servir antes que ser servido. No busquemos estar quién nos sirve, quién no sirve o quién me corre. No, sirvamos, sirvamos, sirvamos. No nos cansemos de servir. Mira que ese altar del incienso habla de qué. Si Satanás, que el Señor lo reprenda, estaba delante de Jesús, ¿qué le estaba diciendo Jesús a Satanás? Yo soy ese altar del incienso. Pero entonces se habla de adoración y se habla de servicio. Usted y yo estamos llamados a adorar y a servir como ese altar del incienso. ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesús. Servir, servir. No nos cansemos de servir. No nos cansemos de servir. Ujieres, maestros, tienda, danza, alabanza. No nos cansemos de servirle al Señor. No nos cansemos de servirle al Señor. Sirvamos en lo que más podamos y estemos dispuestos. ¿Sabe por qué? Porque Él siempre está dispuesto a servirnos. Él está en el trono. Él está en un trono y Él está intercediendo. Quiere decir de que está sirviendo. O sea, Él no ha parado de servir, no ha dejado de servir. Y fuera de eso nos deja el Espíritu Santo al Paracleto. ¿Para qué? Para servirnos. Que el Espíritu Santo está a nuestra plena disposición para servirnos. Que Dios nos ayude a hacer ese altar del incienso, que adore, que alabe. Ahora, en el libro de Hechos capítulo 2, se habla de una fiesta del Pentecostés y allí se habla de la iglesia. Amén. Y 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Allí se habla de que somos templo, tabernáculo del Espíritu Santo de Dios. O sea, que somos ese altar. Y en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, nuestro Señor Jesucristo tiene un diálogo con la samaritana. Y la samaritana es figura de la iglesia. La samaritana estaba delante de ese altar. Porque la instrucción que le da a ella, él a ella, es que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Quiénes son esos adoradores? Usted y yo. Pero entonces si la palabra de Dios dice que busca, ¿sabe qué quiere decir eso? Porque si todos adoráramos en espíritu y en verdad, Él no tendría que buscar. Dentro de los que estamos, porque es que ahí está hablando de redimidos. Él no va a buscar adoradores en espíritu y en verdad allá afuera. Él busca adoradores en espíritu y en verdad dentro de su iglesia. Quiere decir que hay quienes no adoran en espíritu y en verdad. Quiere decir que no han evolucionado hasta convertirse en ese altar del incienso. En el libro de Levítico capítulo 10, verso 1, allí habla de cómo se ofrece un fuego extraño. Y en el libro de Éxodo capítulo 30 habla de un incienso extraño. Ese habla de un incienso extraño y de un fuego extraño. Son dos cosas muy diferentes. ¿Y de qué habla eso? Si Él da la instrucción de cómo debe ser la alabanza, bajo 5 unciones, y con limpieza, con pureza, porque eso habla del lavacro, pureza, limpieza. Si se habla de un incienso extraño en Éxodo 30,
y se habla de un fuego extraño en el libro de Levítico, ¿eso habla de qué? Eso habla de mezclas. Eso habla de mezclas, de alabanzas, con ritmo reggaetón, vallenato, salsa. O dígame de una adoración. Vea, no digamos mentiras. Usted y yo sabemos cuando una adoración es del Espíritu. Cuando una adoración es del Espíritu y cuando es del alma o de la carne. Una adoración del Espíritu te debe tocar, te debe quebrantar. Uno de esos 5 ingredientes habla de quebrantamiento. Debe quebrantar nuestro corazón, debe sensibilizar nuestro corazón. Y una alabanza que es inspirada por Dios te llama a la guerra. Por eso la música es tan importante. La música no es terrenal, la música es celestial. Por eso la música está compuesta por ritmo, melodía y armonía. Ritmo hablando del cuerpo, melodía hablando del alma y armonía hablando del espíritu. Porque la música debe ministrar todo nuestro ser. Pero es la música que es inspirada por Dios, no mezclas. Por eso aquí en este púlpito y Ebenecer le damos la gloria a Dios, y muchas congregaciones no aceptan vallenato cristiano, salsa, reggaetón, merengue. Eso no es de Dios. Porque si Dios da la instrucción, si Dios da el diseño, el ser humano no tiene por qué tomarse la autoridad y hacer un diseño diferente. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén, familia? Es así, familia. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Nueva traducción viviente. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y 1 Corintios capítulo 11 habla el apóstol Pablo de que cuando entremos al lugar santo, que la mujer debe cubrirse. ¿Para qué? Para orar y profetizar. Entonces ese altar del incienso ¿habla de qué? Habla de adoración, habla de servicio, habla de oración y habla de profecía. Mire lo que acontece en el lugar santo. El lugar santo estaba cubierto. Por eso la mujer se cubre. Pero allí también, si lo vemos desde otro ángulo, refiriéndose a la mujer, habla de la iglesia. Por eso la iglesia del Señor Jesucristo debe cubrirse. Debe aceptar autoridad, debe sujetarse. El lugar atrio no estaba cubierto, el lugar santo sí estaba cubierto, y en el lugar santo estaba el altar del incienso. Debe de cubrirse, usted y yo, las mujeres, en lo literal, cubrirse con el velo. Pero nosotros como hombres, reconocer autoridad. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cristo es quien nos cubre. Y Cristo delega en lo literal para cubrir apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, si queremos ser ese altar del incienso y dar un olor fragante, un olor que le guste al Señor, un perfume agradable, una adoración, un servicio, una oración y profecía, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, para terminar, que en parte ¿qué? Hablamos y en parte profetizamos. Existe el ministerio profético, existe el don profético, pero aquellos que de pronto no tenemos el don de la profecía, usted y yo en parte hablamos y en parte profetizamos. ¿Por qué? Porque nuestro habla, nuestro dialecto debe ser ¿qué? Bíblico, 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 bíblico. Y hay profecías que no se han cumplido, que nosotros estamos hablando de ellas, pero que se van a cumplir. Amén o no amén. Y también dice 1 Pedro capítulo 1 verso 19 que usted y yo debemos de estar atentos a la palabra profética más segura. Y la palabra profética es ¿qué? La Biblia. Amén. Si queremos estar delante de la presencia del Señor, mire, cuando Él se manifieste, Él es la presencia, Él es el arca. ¿Sabe quiénes van a estar delante de Él?
Y no solo van a estar delante de Él, van a permanecer y van a ser llevados. Son esas arcas del incienso que dieron esta talla. Una adoración, un servicio, una oración, y hablaron palabra de vida, no tonteras. Amén. Oramos, familia. Gloria al Rey, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a nuestro Rey. Dios, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos a crecer, a madurar, a dar la talla, Señor, a dar esa talla que tú esperas que demos, Señor. Estoy ministrando. A dar esa estatura, Señor, que tú deseas, porque ese es tu anhelo, Señor. Ese es tu anhelo, Señor, que nos vayamos contigo, Señor. Tu anhelo es que nos vayamos contigo, y Señor, que ese sea nuestro anhelo, Señor, irnos contigo, Señor. Dar un olor fragante, un perfume fragante, Señor. Un olor que te agrade, Señor. Que tú disciernas, Señor. Discierne lo malo que hay en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, tú eres el perfumista. Nosotros nos rendimos, nos entregamos, nos postramos ante ti y te pedimos, Espíritu Santo, entra a lo más profundo de nuestro ser, Espíritu Santo, y desarraiga toda planta que el Señor no haya plantado, Señor. Desarráigala de nuestro ser, Espíritu Santo de Dios, y que seamos esos altares de incienso dispuestos a recibir esos ingredientes, Señor, para dar un olor grato, Señor. Ayúdanos a vencer esta carne, Señor. Tú no te agradas, Señor. Tú no te agradas del pecado, Rey. Tú te agradas de aquellas que buscan la paz y la santidad, Señor. De eso habla, Señor, tu presencia, paz y santidad, Señor. Haznos adoradores, haznos servidores, oradores, y haznos, Señor, hablar tu palabra, Señor, en espíritu y en verdad, Padre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Dile a Él: acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Dile: acéptame, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Dile: tal como soy, tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor.
Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy, tal como soy. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser el Señor. Acéptame, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser el Señor. Acéptame, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser el Señor. Grato perfume, grato perfume, yo quiero ser el Señor. Grato perfume, grato perfume, yo quiero ser Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Hay un río que hoy fluye de la puerta del oriente, y todo aquel que en él se mueva vivirá para siempre. Hay un río que hoy fluye de la puerta del oriente. Hay un río que hoy fluye de la puerta del oriente. El que se mueva en ese río, el que se mueva en ese río, el que se mueva en ese río, vivirá para siempre. Hay un río que hoy fluye de la puerta del oriente. Hay un río que hoy fluye de la puerta del oriente. El que se mueva en ese río, el que se mueva en ese río, el que se mueva en ese río, vivirá para siempre. Subiendo a los tobillos, es el río del Señor.
mira cómo ha crecido el río, que yo he sido sumergido. Mira cómo ha crecido el río, que yo he sido sumergido. Mira cómo ha crecido el río, que yo he sido sumergido. Y voy nadando, nadando en el río del Señor. Y voy nadando, nadando en el río del Señor. A nuestros lomos ha subido, es el río del Señor. Mira cómo ha crecido el río, que yo he sido sumergido. Mira cómo ha crecido el río, que yo he sido sumergido. Mira cómo ha crecido el río, que yo he sido sumergido.